profesora titular en la Universidad de Valladolid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrícolas en Valencia, y del Departamento de Microbiología, que de hecho ha tenido conexión con la Carrasca. Ha venido aquí a dar catas en anteriores ediciones de la Semana del Vino y para nosotros es un placer poder tenerla hoy. Agradecer su presencia y también la colaboración de las bodegas que este año han depositado su confianza en la asociación, así como los patrocinadores, que son por un lado Master D, de la Escuela de Hostelería y Turismo, que nos han proporcionado las carpetas, los bolígrafos y la rueda de aromas que podéis encontrar en el interior. Y también agradecer a Pan de Olivo, que nos ha proporcionado los pudines que utilizamos durante toda la semana. Entendemos que el vino es un alimento que invita a socializar, pero al ser hoy 9 vinos, os pido respeto y silencio mientras esté dirigiendo la cata doña Josefina. Por respeto tanto a ella como a los vinos que se sirven, y entre vino y vino se dará un tiempo para hablar mientras se sirve el silencio. Me gustaría también comentar que en el interior de las carpetas hay una ficha de puntuaciones que utilizamos para el concurso Vino y Consumidor, que este año celebra su 5ª edición, y que por tanto os pido que vayáis puntuando los vinos de 1 a 10 convencionales según vaya avanzando la calle. Y otro pequeño comentario antes de, bueno, en el interior de la cartera también está la ficha técnica de cata, las normas que podéis leer. Y por último, comentar que el vino número 4 finalmente se servirá el primero. ¿Vale? Entonces comenzaremos la cata por el vino más servicio a la reserva. El número 4 sería el primero. Y luego se queda ordenado. Entonces, nada, sin más dilación, ya cedo la palabra a Cristina y por fin hablo. La verdad es que estoy encantada de estar aquí otra vez. Hacía unos años que no venía a la Carrasca. Yo empecé en la Carrasca, le comentaba al presidente, en el año 91, en la 7ª semana. Estaba ahí sentada, estuve unos años ahí sentada, luego estuve colaborando con los compañeros de la Carrasca, luego empecé a venir a dar catas o a dar charlas, así que es un auténtico lujo y un placer venir a estar hoy con vosotros y ver a tanta gente de tantas edades diferentes, que todos estamos encantados y dispuestos de compartir un vino. No 1, 9. Así que yo creo que como la mejor manera de aprender es probando, pues que nos vayan sirviendo el primer vino y empezamos a hablar con el primer vino. Lo primero que os quiero recordar a todos, porque seguro que ya ha habido compañeros que os lo han comentado desde aquí arriba, que la primera manera que tenemos de detectar a alguien que sabe un poquito de vinos y diferenciarle de alguien que no tiene ni idea de vinos es que las copas nunca jamás se cogen por aquí, ¿vale? Porque la temperatura óptima de consumo de un vino nunca son 35, 36 grados de mi mano, ¿verdad? Entonces, ¿dónde veis vosotros que la gente coja las copas por aquí? Pues si vemos una serie de, no sé, Netflix y queda como muy guay en las series americanas que están en la cocina y cogen la copa así. Pero a los profesionales del vino y a la gente que sabemos algo del vino, cogemos siempre la copa, o bien por la base o bien por el fuste, para no calentarla. Salvo que se trate específicamente de un vino que está excesivamente frío y entonces lo calentamos un poco, ¿vale? Pero si no, nunca lo cogemos por aquí, ¿vale? La copa. Entonces eso ya os va a diferenciar al que sabe algo del que no sabe nada. Bien, estamos en cata de reservas y grandes reservas. Me parece fantástico que la asistencia sea tan numerosa, pero yo os diría que no necesariamente los reservas y los grandes reservas son los mejores vinos. Que hay vinos extraordinarios entre los blancos, entre los rosados, entre los tintos jóvenes, entre los crianzas, por supuesto, y muy especialmente
entre los vinos generosos y los vinos espumosos que también se van a catar esta semana, que para mí son los más especiales, sobre todo los generosos. He cambiado el orden y he puesto este vino en primer lugar porque quiero que catemos desde los vinos más jóvenes hasta los que tienen más edad, de manera que le vayamos dando más tiempo a la madera a integrarse en el vino. Así que este primero nos va a resultar probablemente muy agresivo porque, como veis, es un 2019 y tiene bastante paso por madera. ¿Qué hacemos cuando metemos un vino en madera? Primero, no metemos en madera cualquier vino. Tiene que ser un vino que tenga suficiente color, suficiente estructura, porque cuando está en contacto con la barrica va a perder cosas, va a perder materia colorante, va a perder algo de extracto y va a ganar cosas de la madera. La madera le va a aportar aromas y le va a aportar astringencia, esa sensación de sequedad al fondo de la boca. Por eso, no cualquier vino va a ir a madera, va a ir a barrica. Solo los que tengan suficiente estructura, suficiente color y suficiente potencia aromática. En la madera van a poder permanecer un periodo de tiempo variable, dependiendo de las características de partida del vino, ¿vale? Y una vez que lo sacamos de la barrica, aquí veis que vamos a catar vinos con 22 meses, 24 meses, 12 meses, 18 meses. Cuanta más madera tenga el vino, más tiempo vamos a tener que tenerlo en botella para que esos cambios que le ha ocasionado la barrica se vayan asimilando por parte del vino, ¿vale? Necesita un tiempo de tratar de conjuntar todo lo que el vino tenía con lo que ha perdido y lo que ha aportado a la madera. Y eso es importante que lo haga en botella, reposando tranquilamente con esa pequeña oxigenación que recibe el vino a través del corcho, ¿vale? Con esta perorata hemos dado tiempo a que el vino se vaya oxigenando también, porque la botella, aunque hay una pequeñita oxigenación a través del corcho, esa oxigenación es muy pequeña. Y a menudo el vino que ha pasado tiempo en botella decimos que está reducido e incluso en ocasiones llegan a estar asfixiados. Los aromas, al estar en un sitio tan cerrado, los compuestos volátiles se reducen, necesitan contacto con oxígeno para poder expresarse. Por eso, los vinos que han permanecido mucho tiempo en botella, preferiblemente los consumimos en copas grandes para que se puedan oxigenar mejor. En nuestro caso, utilizamos catavinos. Bueno, pues agitamos la copa, sujetándola por la base o por el fuste, para que los aromas entren en contacto con el oxígeno y se expresen, ¿vale? Entonces, este vino que vamos a catar, como hemos dicho, es un 2019. Por lo tanto, va a mantener bastante los colores que tenía el vino joven. Cuando pasa mucho tiempo en barrica y mucho tiempo en botella, el vino va cambiando de color. Pierde los azules violáceos que tenía el vino joven, se va yendo hacia los rojo cereza, rojo rubí, posteriormente rojo teja, es decir, de azules, violetas, rojos y anaranjados. Esa es la evolución conforme pasa tiempo en madera y en botella y conforme van pasando los años, ¿vale? En este caso, sabéis que el color del vino tinto se observa. Si cogemos la copa, la inclinamos sobre un fondo blanco, podéis utilizar vuestra hoja donde tenéis las denominaciones de los vinos, inclinamos la copa y con la copa inclinada la observamos desde arriba, ¿vale? No lateralmente, desde arriba. Observo la copa, el vino, cuando la copa está inclinada, el vino forma como una especie de lengüeta, ¿vale? Pues en el centro de esa lengüeta veo la intensidad de color. ¿Cuál es la cantidad de color que tiene? Si tratáis de leer a través de este vino, no se puede leer. Tiene mucha intensidad de color. La intensidad de color la denominamos, en el caso de los tintos, capa. Y hablamos de vinos
de capa alta, capa media o capa baja, o de mucha o poca capa, ¿vale? En este caso nos encontramos con un vino tinto de capa alta o con mucha capa, ¿vale? ¿Y dónde vemos la tonalidad? Si es más azul, más violáceo, pues lo vemos también con la copa inclinada y mirando desde arriba donde hay menos volumen de vino, que es en la zona con la copa inclinada, en la parte del vino que está más próxima al borde de la copa, lo que llamamos menisco o ribete superior, ¿vale? ¿Me estoy explicando? Vale, pues inclinamos la copa sobre el fondo blanco y vemos que ya no hay tonalidades azules ni violáceas, ya empieza el vino a ser un rojo granate, podríamos decir, ¿vale? Rojo granate de capa alta, muy cubierto, con mucho color, ¿vale? Que es la fase visual que se corresponde con un vino del año 2019, que además está elaborado con determinadas variedades. En el color y en las características del vino no influye solo la añada y el tiempo de paso por madera, que en este caso pues son muchos meses, son 22 meses, sino que influyen también las variedades de uva. Fijaros que son Tempranillo y Graciana. La Tempranillo tiene un color bastante mantenido en el tiempo, pero sobre todo la Graciano destaca por mantener, incluso mejor que la Tempranillo, las tonalidades azuladas y violáceas. De manera que este color se lo debemos no solo a la Tempranillo, sino también a la Graciana, ¿vale? Fase visual, entonces el color muy limpio, muy bonito, el vino está limpio, no hay partículas en suspensión. Como tiene tal cantidad de color, si el vino fuese clarito, un blanco o un rosado o un tinto con poco color, para ver si está limpio, ponemos el vino entre un foco de luz y nuestros ojos, nuestra vista, y lo apreciamos. Aquí hay tal intensidad de color que no es posible. Entonces, la mejor manera de ver si este vino está limpio o no, vuelve a ser inclinando la copa sobre fondo blanco y donde hay menos volumen de vino, en el menisco ribete superior, ahí es donde podemos ver que no hay partículas en suspensión. El vino está perfectamente limpio. ¿Sí? ¿Es así? Correcto. Bien. Me encanta que estemos de acuerdo. Bueno, pues además, en los vinos que tienen crianzas largas, en barrica y sobre todo en botella, es posible que con el paso del tiempo parte de la materia colorante, incluso parte del ácido tartárico del vino, se inestabilicen con el paso de los años y formen precipitados. Esos precipitados, en forma de cristales coloreados en el caso de los tintos, se suelen quedar adheridos al tapón de corcho por la parte interna y a veces también se depositan en la botella. Si la botella está tumbada, pues en el lateral de la botella. Si la botella está de pie, en el fondo. Esos cristales y esa materia colorante no son para nada síntoma de que el vino está malo, sino que es una evolución propia del vino. Por eso hay muchos vinos que en botella, que en bodega no se clarifican ni se filtran para mantener todas las características del vino, que incluso en la etiqueta pone: este vino ha sido elaborado de una manera natural, no ha sido filtrado ni clarificado y puede dejar sedimentos, porque en el caso de esos vinos es más frecuente, es más fácil que aparezcan esos cristales coloreados, ¿vale? Bien, fase visual, entonces está perfectamente limpio, brillante, lo agitamos para que se oxigene, vemos que al agitarlo van cayendo esas lágrimas por las paredes de la copa. No sé si lo sabéis, las lágrimas que van cayendo se deben a que el vino en un porcentaje muy elevado es agua. De hecho, la graduación alcohólica del vino lo que expresa es el porcentaje de etanol en agua. Un vino de 14 grados tiene un 14% de etanol y el resto mayoritarísimamente es agua y hay un pequeñísimo porcentaje de otros compuestos. Bueno, pues como el agua y el etanol presentan diferente tensión superficial, cuando nosotros agitamos el vino en la copa, esa diferencia de tensión superficial hace que
los vinos de graduaciones más elevadas lloren más, tengan más lágrimas que los vinos con graduaciones más bajas. Lógicamente, yo no puedo hacer así y decir a ojo de buen cubero 13,27. No, ¿vale? No me sirve para indicar exactamente cuántos grados tiene el vino. Pero sí, si comparáis un vino de 14 grados con un vino de 12 o de 11, os daréis cuenta que el de 14 llora más, tiene más lágrimas, ¿vale? Los ingleses los llaman piernas, legs. Los españoles decimos que es la lágrima del vino, que el vino llora. Además, si la lágrima es muy lenta, cae muy despacio, nos indica que el vino es muy denso, muy rico en glicerina. En los vinos tintos no se aprecia tanto, en los vinos blancos se aprecia más. Y en los vinos dulces muchísimo más, porque no solo hay glicerina dándoles densidad, sino que también hay azúcares, ¿vale? Entonces, en la fase visual está limpio, está brillante, el brillo en un vino nos habla de su acidez, de que tiene una buena acidez. Los vinos con pocas acideces son unos vinos menos brillantes, más apagados. Es típico de algunos vinos mediterráneos, por ejemplo, que las acideces son más bajas, pues son algo más apagados en cuanto al brillo. Tiene una lágrima abundante que se corresponde con una graduación elevada. De la fase visual, poco más. En la fase olfativa no se trata de meter la nariz hasta el fondo de la copa, dar la gran esnifada, porque entonces voy a captar mucho alcohol, me voy a saturar y ya no voy a percibir nada más, ¿vale? Es preferible oler, separar la copa, pensar a qué me recuerda, volver a meter la nariz las veces que los necesitemos. Pero si solo la metemos y damos la gran esnifada, ¡hala! Se acabó. Colocó y ya no percibimos más, ¿vale? Aquí vamos a catar, no vamos a colocarnos. Por lo menos aquí. Bien. Vamos a apreciar cuál es la intensidad aromática del vino. Fijaros que incluso sin haber metido la nariz en la copa, es que ya huele en el ambiente. Es un vino muy aromático, ¿verdad? Tiene una potencia muy elevada, tiene una intensidad aromática alta. Vale. Además vamos a percibir tres tipos de aromas. Los primarios, que son los que aporta las variedades de uva, los secundarios, que son los que se forman durante la fermentación, y los terciarios, que son los que el vino adquiere durante su permanencia en la barrica y en la botella. Los primarios se pueden apreciar incluso a copa parada, sin haber agitado, pero como ya todos le hemos dado el meneíto al vino, pues ahora ya salen primarios, secundarios y terciarios. Y si en algún momento, en algún vino, creemos que hay algún defecto, no lo hagáis ahora porque no es recomendable, si no hay defecto, pero si encontráis algún defecto, tapáis la copa, la agitáis violentamente, decimos que se rompe el seno del vino, todos los compuestos aromáticos salen con mucha más potencia, defectos y virtudes, y ahí podemos decir, ah, pues me parecía que olía a moho, me parecía que olía a vinagre, pues es verdad o no es verdad, me he equivocado. No lo hagáis normalmente porque es darle un palo gordo al vino, es castigarlo y no interesa, solo cuando creemos que hay un defecto. Los muy malabaristas agitan la copa, la suben y la bajan de golpe, el vino no se sale, simplemente sube y baja dentro de la copa y ya está. Pero como estamos con tintos, no vamos a hacer experimentos porque tenemos mucha gente alrededor. Si queréis, lo hacéis en casa con agua, que sabe más barato y mancha menos, ¿eh? Pero los que no somos malabaristas, que somos el 99,9 de periódico, pues tapáis, agitáis y oléis. Ahora no lo hacemos porque yo creo que este vino no tiene ningún defecto. Entonces, oléis un poco el vino y pensáis a qué os recuerda. Es un vino que es del 19 y tiene 22 meses de madera. ¿Qué quiere decir? Que la madera está muy reciente todavía en este vino, ¿verdad? Entonces vamos a notar mucha madera. El vino, cuando nos catamos, nos va a decir
he tenido madera, pero he tenido botella suficiente o no, estoy en mi momento óptimo de consumo o no. Yo creo a priori que siendo un 2019, cosecha 2019, ¿vale? Lo han metido en barrica no antes del mes de enero. Luego se ha pasado en la barrica todo el 2020 y casi todo el 2021. De manera que en botella lleva un año, no llega a un año y medio. Normalmente necesitan como mínimo tanta botella como barrica. Y no ha llegado a eso. Luego yo creo que nos va a decir que le falta botella. Lo vamos a notar ya en la nariz, porque si os das cuenta, huele a madera, no a matices especiados, que es lo que le da la evolución posterior en botella. Huele a madera. ¿Lo notáis que huele a madera? A madera tal cual. También huele a frutas. Está ahí toda la fruta negra, madura, de la Graciano y de la Tempranillo, a moras, a frambuesas muy maduras, pero también huele a madera tal cual, no tanto a coco, a vainilla, a clavo, a canela, no, a madera, ¿vale? La nariz está diciendo, te estás precipitando, deberías de haberme dejado un añito más como mínimo en el botellero. ¿A qué más os huele? Algo un poquito como de bollería. Los vinos tintos que metemos en barrica, la práctica totalidad han tenido, además de la fermentación alcohólica, fermentación maloláctica. La alcohólica la llevan a cabo las levaduras, como en todos los vinos, transformando azúcares en etanol, y la maloláctica la llevan a cabo bacterias, que transforman el ácido málico de la uva en ácido láctico. El ácido málico es el típico de los vinos jóvenes que da sensación como de dentera. Es como cuando mordéis una manzana verde y da sensación de dentera en las encías. Eso es el ácido málico. Cuando se transforma en láctico, perdemos esa astringencia en las encías y ganamos láctico, diacetilo, acetoína, un montón de compuestos que dan aromas lácteos, a bollería, a yogures, a quesos. Entonces, aquí empiezan a notarse. Se aprecia un poquito porque la madera es lo más poderoso que hay ahora en este vino. Entonces, la madera tapa un poco esos otros aromas, pero los que seáis más sensibles, porque cada uno tenemos un umbral de percepción diferente para los distintos compuestos, hay gente que es más sensible a la fruta, otros más a la madera, otros más al clavo, a la canela, a lo que sea. Hay gente que puede apreciar estos olores más lácteos, más a mantequilla o a bollería. Yo creo que los hay, pero que están bajitos, que de momento predomina la madera. Vamos a ver en boca. En boca tenéis que ver a qué sabe, dulce, salado, ácido, amargo, a qué huele por retronasal. Sabéis que la nariz y la boca se comunican y los aromas que recibimos en boca no van a ser exactamente iguales que los de la nariz. ¿Por qué? Pues porque en la nariz el vino está a esta temperatura y en la boca es una de las zonas más irrigadas del cuerpo humano. Cuando metemos el vino en la boca se calienta y al calentarse hay compuestos que no son volátiles a esta temperatura, pero que a la temperatura de mi boca sí lo son. Por eso los aromas retronasales no coinciden al 100% con los aromas en la copa, ¿vale? Lo mismo que con la nariz, no es ¡hala, el gran trago de mi vida! No, pues es un trago que lo paseo por toda la boca y percibo las sensaciones, ¿vale? Y si hace falta, repetimos. A ver, ¿qué sensaciones nos aporta el boca? Fijaros, nos está diciendo lo mismo que en la nariz, que le falta botella, ¿verdad? Entra en la boca, es astringente, lo notamos en el paladar, lo notamos al final de la boca, a algunos les hace toser, nos está demostrando que le falta botella. Por otro lado, es un vino con mucha estructura, llena la boca, tiene mucha estructura, tiene una buena acidez,
¿vale? Por retronasal es muy aromático, es muy frutal. Me resulta más frutal incluso en la boca que en la vía nasal directa, ¿vale? De manera que nos está diciendo, y tiene una buena acidez, nos está diciendo que es un vino que va a poder aguantar bien el paso por botella, que si lo dejamos 1 año, 2 años, se van a ir puliendo esas sensaciones que le ha dado la madera y va a ser un vino de largo recorrido, que lo vamos a poder consumir y vamos a alcanzar su momento óptimo más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues me alegro que estemos de acuerdo. Fenomenal. Fenomenal. Entonces, si catáis un vino y os encontráis algo como esto, diréis, ¿está malo? No, está muy bueno, pero su momento óptimo todavía no ha llegado. ¿Nos lo podemos beber? Sí, preferiblemente comiendo, porque esta astringencia que se nos queda, esta sensación de adherencia en el paladar, en los laterales, si como algo, sobre todo si como algo un poquito graso, voy a limarlo, voy a pulirlo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona el vino desde que lo hemos sacado de la barrica hasta que llega el momento óptimo de consumo. Por eso este orden de más jóvenes a más viejos, ¿vale? Si queréis preguntar cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. ¿No hay dudas? Fantástico. Pues pasamos al siguiente vino y mientras tanto comentamos con el de al lado lo que queramos de eso, ¿vale? Bueno, a ver, seguimos. Me preguntaba uno de vuestros compañeros si el cristal influye. ¿Te refieres a si es más grueso o más delgado? Eso no influye en la cata para nada. Lo que pasa es que, bueno, si el cristal es más fino y hacemos pin y se queda sonando hasta pasado mañana, pues es mucho más bonito. Pero no influye. Lo que sí influye es el tamaño de la copa. Antes se cantaban los vinos siempre en estos catavinos, que son los catavinos oficiales de AENOR y tal y cual. Hoy en día, incluso en los consejos reguladores, yo cato en el consejo regulador de Rueda, utilizamos para catar copas más grandes. Y en los concursos de vinos, que también participo en unos cuantos concursos de vinos, se utilizan copas grandes. Copas grandes para percibir mejor los aromas del vino. Lo que sí es interesante es que cuando queráis comparar varios vinos entre sí, que utilicéis las mismas copas. Porque si catáis un vino en esta copa y otro vino en una copa grandota, no podéis compararlos entre sí. Es importantísimo. Eso lo podéis ver en casa y es muy fácil. Abrís una botella de vino, la servís en un vaso de la cocina normalito y en una copa y os dais cuenta cómo huele distinto. No es que huela distinto, pero es que los aromas no salen de la misma forma, ¿vale? Huele menos o más en un recipiente o en otro, ¿vale? Y antes había, las cristalerías tenían copa de vino blanco, copa de vino tinto, copa de no sé qué, grandes para todo. Lo que sí hacemos es que si se trata de un vino blanco o un rosado que es recomendable consumir a una temperatura más fría, pues servimos poquito vino en la copa y mientras tanto lo tenemos en una cubitera para que no se pierda la temperatura. Y si lo que queremos es un vino tinto que necesita oxigenarse, a veces no es suficiente con utilizar una copa grande, sino que utilizamos los decantadores. Supongo que todos habréis visto los decantadores. Un decantador es un recipiente también de cristal o de vidrio, eran los antiguos, con una base plana y muy ancha y una boca estrecha. Muchos son, pues, como forma de botella, ¿no? Como la base ancha y la boca estrecha, otros, pero me refiero perpendicular, y en otros la boca está a un lado y tiene forma de pato, pura poesía. El caso es que la base sea muy ancha para que el vino, cuando vaciamos la botella dentro del decantador, la superficie del vino sea muy grande, porque queremos una gran superficie de oxigenación, que se airee bien. Y la boca es estrecha, ya sea en un lateral o en la parte superior,
para que cuando servimos el vino en la copa, los sedimentos se quedan en la panza del decantador y el vino llega limpio a la copa, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener el vino en un decantador? Pues como soy gallega, depende, ¿vale? Pero depende de verdad, depende del vino. Si el vino ha estado en la botella muchos años, necesitará más tiempo en el decantador. Si ha estado menos años, necesitará menos tiempo. Normalmente, con 1 hora, 2 horas, es más que suficiente, ¿vale? Lo que no sirve de mucho es simplemente abrir la botella, porque la superficie de oxigenación es mínima. Si no tenemos decantador en casa, ¿qué hacemos? Pues una jarra. Lo vaciáis en una jarra y ya el mero hecho de vaciarlo, al servirlo, ya se está oxigenando. Y si la jarra tiene una boca pues, relativamente ancha, ya es una buena oxigenación, ¿vale? Entonces, eso para los vinos que tienen mucho tiempo de botella, sean blancos o tintos, porque también hay blancos con fermentación en barrica, con crianza sobre sus lías. Las lías son reductoras, pues esos vinos van a necesitar una cierta oxigenación, ¿vale? Los blancos normalmente tienen menos oxigenación que los tintos, pero les viene muy bien. Bueno, con esta perorata también hemos dado tiempo a que el vino se oxigenara un poquito. Bien, este es vuestro vino número 1, el Alcardet, que como veis es desde 2018, o sea, un año más viejo, y solo 12 meses de barrica, ¿vale? Y es solo tempranillo. Inclinamos la copa y si os fijáis, también tiene una buena capa, ¿verdad? Tiene una intensidad de color alta, capa alta. ¿Y qué pasa en cuanto a la tonalidad? Cuando inclináis la copa, la tonalidad es un poquito más evolucionada que en el anterior. Un pelín, ¿vale? Es un granate más bajo o un rojo cereza un poquito menos intenso que en el vino anterior, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Qué obedientes que sois. ¿Cómo me gusta? ¿Y qué calor hace aquí, madre? Bueno, ¿qué más vemos en la fase visual? ¿Está limpio? Está perfectamente limpio, ¿no? Bien. Y llora lo que le corresponde. Vemos que este vino, según lo que nos informan, tiene un grado de alcohol menos que el anterior. Eso también es importante. Bueno, deciros una cosita que no sé si os lo han contado ya. El grado alcohólico que se pone en botella admite un error de medio grado arriba, medio grado abajo. De manera que si un vino pone la contraetiqueta 14,5, puede tener 14 o 15, ¿vale? Y así sucesivamente. Esto permite un margen de maniobra a las bodegas porque a veces los vinos tienen graduaciones muy elevadas y los consumidores se ajustan cuando ven una graduación muy alta, ¿vale? Entonces, pues ponemos 14,5 en lugar de 15 y parece que visualmente es como cuando vamos a comprar algo y cuesta 99,99. Psicológicamente es 99, pero en realidad son 100, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero es legal, perfectísimamente legal. Bien, está limpio, no tiene partículas en suspensión. A ver qué nos dice la nariz de este vino. 1 año más y 1 año menos, 1 año más de vida y 1 año menos de barrica. Luego, ¿qué esperamos? Esperamos que la barrica ya esté más ensamblada con el vino, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Fijaros cómo efectivamente es así. En la nariz ya no encontramos madera, aquí encontramos los matices especiados que proceden de esa madera. Ya no huele a madera, a roble, como olía el anterior. Aquí encontramos otras cosas. Sigue estando la fruta, una fruta muy madura, más madura quizá que la anterior, y aquí aparecen tonos balsámicos, aparece algo de coco, algo de vainilla. ¿No notáis así esos tonos dulzones de la vainilla y del coco que le ha dado el paso por madera? Y en este se nota mejor que en el anterior
los tonos de pastelería, de bollería, que proceden en parte de la fermentación maloláctica y en parte de la propia barrica. Este vino está mucho más, algunos ya no tienen vino, son unos piedras. Madre de Dios. También hay algo del tostado de la barrica. Sabéis que las barricas en las que metemos vino nunca están sin tostar. Siempre se tuestan un poco para que no resulte tan agresiva la madera con el vino. Bien, pues ese tostado también aporta esos aromas al vino. Hay un tostado muy suave. Vemos que es una madera muy fina, muy agradable lo que le ha aportado al vino. Incluso algún anisado. A ver en la boca. Fijaos, es un vino con muy buena acidez, muy buena estructura, llena más incluso la boca que el anterior y todavía puede pulirse más en botella. La astringencia todavía está ahí. Si le dejamos un añito, todavía va a estar. Y entonces me podéis escuchar si mantenemos el silencio, ¿vale? Entonces yo creo que este vino está muy bien, que nos lo podríamos beber ahora, está más equilibrado en boca que el anterior, ese cuerpo, esa acidez que tiene, pero todavía seguimos apreciando la astringencia. Aromáticamente, ya la madera ha dado muchas cosas al vino, ya no huele a madera ni en nariz ni en boca, pero la astringencia todavía está ahí, ¿verdad? De manera que si lo dejamos unos meses, un añito, va a estar mucho más agradable en boca. ¿Estamos de acuerdo? ¿A medias? ¿Por qué? Por ejemplo, creo que está bien parado. Se acaba a ver, ¿qué es un cercivel de la Mancha? No compare. Una cosita. Tenéis que tener en cuenta que el vino anterior era un vino de La Rioja y tenía tempranillo y graciano. La graciano tiene más color y más viveza. Y este es un cencibel manchego. Cencibel es una sinonimia de la tempranillo. Estamos en zonas diferentes, con acideces diferentes, con suelos diferentes, con climatologías diferentes. Entonces, no podemos comparar un vino con otro en igualdad de condiciones. A cada vino tenemos que pedirle lo que creemos que puede dar. ¿Vale? Es un tempranillo, es un cencibel, perdón, es un cencibel manchego y yo creo que está francamente muy bueno. Que todavía puede mejorar, pero que está muy bueno. El anterior le falta mucho. ¿Vale? De todas formas, cada uno tenemos que tener nuestros gustos y eso es muy importante respetarlo. No existe el mejor vino, existe el que más nos gusta a cada uno, ¿vale? Comentamos con el compañero y que nos pongan el siguiente vino, por favor. ¿Todos tienen vino? Bueno, creo que ya todos tenemos vino. Vamos a intentar que no se nos acople el micro, porque yo ya sé que cuando seguimos catando vinos es más difícil mantener el silencio, entonces a ver si conseguimos seguir con el micrófono. Bien, este es nuestro vino número 2, ¿vale? El que tenéis como vino número 2. Como veis es tempranillo, pero de la Ribera del Duero, del mismo año, del 2018, pero con mucha más madera, 20 meses de barrica, y Ribera de Duero. Ribera de Duero, estamos en una zona con una diferencia de temperaturas muy marcadas entre el día y la noche. Actualmente, con el cambio climático, ya esa diferencia no es tanta, pero bueno, sigue existiendo una diferencia importante y eso favorece que las variedades tintas maduren mejor, que la madurez fenólica sea más adecuada.
si os dais cuenta, las zonas de tintos por excelencia en España son zonas Rioja, Priorato, Ribera de Duero, con diferencias, con unas altitudes relativamente importantes y con diferencias marcadas de temperatura día-noche, ¿vale? Los vinos de la Ribera de Duero se caracterizan, por tanto, por esa madurez más intensa que la del manchego que acabábamos de catar, que el cencibel. Lo vemos ya en el color. Si inclináis la copa, fijaros que siendo del mismo año y teniendo este más madera que el anterior, la madera es porosa y la madera también hace que el vino se oxide algo más, a pesar de eso, este tiene más capa, más intensidad de color. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Los de la primera fila también. Vale, menos mal. Y no solo eso, es un color que es más estable. Fijaros, al inclinar la copa, como ese menisco ribete superior mantiene mejor las tonalidades violáceas. Yo lo calificaría como un rojo granate con ribete violáceo. Todavía tiene algún recuerdo de juventud. ¿Vale? Por lo demás, está perfectamente limpio, brillante, en fase visual, ningún problema. Vamos a la fase olfativa. En este hay más fruta sobremadura. Casi nos vamos a las ciruelas pasas, fijaros. Ya no es solo mora negra, muy madura, sino que está casi entre las mermeladas de mora o la ciruela negra un poco pacificada. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque como consecuencia del cambio climático, como la diferencia de temperatura día-noche va siendo menor, lo que hay que hacer para conseguir color es retrasar la vendimia. Y si retrasamos la vendimia, ¿qué ocurre? Que ganamos concentración azucarada y perdemos acidez. Es lo que está ocurriendo estos últimos años, en general en todas las zonas, pero en la ribera y en este vino se nota. Por eso perdemos un poco la frescura aromáticamente y ganamos en esos tonos más de mermelada, de compota o de fruta casi pacificada. ¿Vale? Hay aromas varietales, pero son de fruta sobremadura, casi pasa y mermelada. ¿Qué más hay? La madera, aquí volvemos a encontrar un poquito más marcada la madera, no llega a ser tanto como en el primer vino, pero sí aparecen matices de roble, no solo los especiados, que también hay especiados, ¿verdad? Se nota quizá algo menos el tostado que en el anterior, y sí hay matices también de bosque bajo, ¿eh? Tiene unos aromas, una amplitud aromática más importante que los dos anteriores, porque en los otros dos la madera marcaba un poquito más el carácter del vino. Si lo agitáis, va saliendo cada vez más los especiados y ese bosque bajo característico de la evolución de esta tempranillo a su paso por madera. Ah, que hay una pregunta, perdón. Los dos robles, francés y americano, aportan distintas características. El roble francés es más especiado y el roble americano da más tonos de whisky-lactonas, más tonos de coco, de vainilla. El roble francés respeta más las características varietales del vino, los aromas primarios, y luego se nos va más hacia el clavo, hacia el bosque bajo. El americano es muy de coco, aromas muy de coco. ¿Vale?
Se llaman las whisky lactonas, que tienen aromas a cocos y a vainillas. No. Las barricas de whisky no se pueden utilizar para vino. Las barricas que se utilizan normalmente para envejecer whisky, bourbon, ron y demás, proceden de bodegas jerezanas o de bodegas de vinos de Oporto o de Madeira. De manera que el vino aporta aromas a la madera y luego esos aromas se pasan a esos destilados, a los brandies también. Me parece que la nariz está muy buena y se va abriendo, sí. ¿Cómo, perdón? Para el secado. Como los dejan al sol, hay veces que utilizan o cerámica, o sería vidrio, o... No entiendo. ¿Y secado? Pero me estás preguntando sobre el vino que hemos catado. Sí, también ese. El secado del vino. Sí. Un elemento utiliza la gente del carro. Creo que estás confundiendo vinos. Creo que estás confundiendo vinos. Marqués de Riscal, te referirás a los vinos blancos que elabora Marqués de Riscal en Rueda, que son completamente diferentes. Marqués de Riscal, que son típicos de Rueda, hacen algunos vinos blancos que efectivamente, una vez que el vino está elaborado, se mantiene en recipientes de vidrio o son las damajuanas, son unos recipientes muy anchos, como unas botellas muy anchas de 16 litros de capacidad y una boca muy estrecha que se ponen al sol para que el vino se vaya oxidando, vaya evolucionando. Pero eso se hace con vinos blancos y en la zona de Rueda. Con vinos tintos no, estos vinos solo se envejecen en barrica y el que hemos tomado además es un Rioja. Entonces, en Rioja no se sigue esa práctica de asoleo con los vinos blancos que sí se dan en Rueda. De todas formas, si quieres hablar de ese tipo de vinos, cuando terminemos, lo que quieras, porque me parecen apasionantes y los conozco bastante, esos vinos. Bueno, vamos a la boca con este vino. Fijaros, este es un vino tremendamente carnoso, mucho más carnoso que los anteriores. Se mastica, tiene mucha estructura en boca. Estamos viendo muy claramente la diferencia de un Rioja, un Mancha y un Ribera de Duero, a pesar de las diferencias de la madera. De todas formas, fijaros en este, como tiene mucho color, también vamos a tener una cierta astringencia en el paladar y menos astringencia al final de la boca. La astringencia que notamos al principio de la lengua contra el paladar se debe no solo a la madera, sino también a los ollejos, a la maceración de los ollejos. Si el vino tiene mucho color, quiere decir que hemos extraído mucho. El color sabéis que está en la piel, no está en la pulpa. Con lo cual, al extraer color, también extraemos astringencia de los ollejos. Este es un vino astringente por la propia uva y al final tiene todavía un poquito de astringencia de madera. Podemos consumirlo ya, pero también estaría mejor con un poquito más de paso por botella. Es un vino que tiene una buena acidez, aromáticamente en boca vuelve a ser muy frutal, da mucha frutosidad de mermelada de frutas negras, hay toques lácteos, toques de tarta de queso y de bollería que le dan complejidad. Está muy rico. La verdad es que los tres vinos que llevamos están estupendos. Os gustará más uno u otro y unos necesitarán más botella que otro, pero de momento estamos teniendo muchísima suerte con los vinos. Vamos a servir el siguiente vino, por favor. Bien. Nuestro vino
Nuestro vino número 3, como veis, cambiamos ya de año, nos vamos al 2017 y vamos a catar un vino de Madrid, que en Madrid también se hacen muy buenos vinos. Me parece muy bien que os encanten los vinos de Madrid, pero creo que lo más inteligente es probar vinos de todas partes. No solo españoles, incluso también extranjeros, porque la mejor manera de apreciar si algo de verdad es bueno es comparándolo con otras cosas. ¿Vale? Entonces hay vinos estupendos. Bien, este vino presenta una característica importante de diferencia con respecto a los otros, que lo vais a apreciar, yo creo, en nariz rápidamente. Y es que en su composición ya no hay solo tempranillo, los catálogos también con gracia, sino que aparecen otras variedades extranjeras, entre ellas algunas que marcan mucho el carácter de un vino. Como veis, tiene un 25% de Cabernet Sauvignon y un 5% de Merlot. Son variedades francesas que son muy balsámicas, marcan mucho las características del vino, y tiene también un 20% de Syrah. Syrah da matices muy especiados. Entonces, vamos a comprobarlo. Lo primero, en cuanto al color, fijaos, es un 2017, tiene menos capa, menos intensidad de color que el Ribera del Duero, ¿vale? Pero aún así tiene bastante intensidad de color. ¿Por qué? Porque la Cabernet y la Merlot tienen unos granos de uva, unas bayas muy pequeñas comparadas con la Tempranillo, con la Garnacha, con otras uvas españolas, y eso hace que al ser más pequeño el tamaño de la uva, lógicamente la relación superficie-volumen es mayor, la proporción de ollejo es mayor. Cuando yo prenso, obtengo una mayor extracción de color y de astringencia de la piel. Luego, estas variedades francesas, estas en concreto, Cabernet Merlot, van a dar vinos con más intensidad de color y con más astringencia, ¿vale? Por eso, porque el tamaño de uva es menor. El vino está perfectamente limpio, brillante. Cuando inclinamos la copa, vemos que ya pues es un 2017, se han ido los matices violáceos, estamos en un rojo granate, ya quizá un poco con reflejos rubíes, que es más rojizo, limpio, brillante, estupendamente bien. En la nariz, lo primero que me llama la atención es eso que os acabo de decir, que ya no hay solo fruta, ya hay algo balsámico. Los aromas balsámicos son los que nos despejan la nariz. Nos pueden recordar al eucalipto, al laurel, a la menta, al alcanfor. Esa sensación de despejar la nariz son los aromas balsámicos. Que no huele a menta, que no huele a eucalipto, vale. En un vino sabéis que hay cientos de compuestos aromáticos. Es un vino, no es una barrica, no es un plátano, no es una fresa, pero hay que echarle un poquito de imaginación a la cara, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy balsámico, también tiene mucha fruta negra en el fondo, muchas moras maduras, tiene algo de regaliz negra, esos matices como las guanolas, puede recordar a las guanolas, que es la regaliz negra o la menta, ¿vale? Tiene también algo como anisado, que también es esa sensación balsámica, y un tostado suave de la madera. Me parece que tiene una nariz muy agradable. La nariz invita a beber. No parece que le falte botella por la nariz. La nariz está muy rica, muy limpia, muy fragante y muy agradable. A ver la boca.
La boca está muy buena también. Fijaos, no es tan carnoso como el anterior. Estamos en Madrid. Yo he vivido en Madrid un montón de años, o sea, que puedo aplaudir igual que vosotros. Pero Madrid no tiene las diferencias de temperatura, fundamentalmente en verano, que es cuando se alcanza la madurez fenólica, no tiene esas diferencias tan marcadas que hay en la Ribera del Duero. Por eso no vamos a encontrar tanta estructura en boca, ¿vale? Y la madurez fenólica es un poquito menor. Entonces, tiene algo menos de estructura en boca, aunque tiene una buena estructura, tiene una acidez adecuada, se la aportan también la Cabernet y la Merlot, tiene una retronasal potente muy balsámica y muy de fruta negra, salen algo las mermeladas del anterior, aunque no tan marcadas, y es muy largo. Fijaos, lo habéis tragado y se sigue manteniendo. ¿Por qué se mantiene? Porque si os dais cuenta, justo cuando lo vais a tragar, tiene un toque amargo, el sabor amargo es muy interesante porque prolonga las sensaciones en boca. Cuando nos tomamos un café, una tónica o un bitter, los sabores, las sensaciones permanecen durante mucho tiempo. Por eso el sabor amargo es muy importante también en los vinos. Por ejemplo, en los blancos, la verdejo es muy amarga. Por eso los vinos de verdejo son muy largos en boca. Aunque aromáticamente la variedad no es de las más aromáticas, en boca sí es mucho más larga que otras. ¿Vale? ¿Algún comentario sobre este vino tan estupendo de Madrid? Yo creo que está muy bueno. Y este, de los que llevamos, este está para bebérselo ahora. Para bebérselo. Así que este yo me lo bebo con vosotros también. Continuamos con el vino número 5. A ver, al vino número 5 se lo hemos puesto un poco difícil porque el anterior estaba francamente bueno y porque este vino es un poco diferente. Que aún no estamos bebiendo, por favor, que aún no estamos bebiendo. Te veo. A ver, bueno, este vino del grupo González Díaz, creo que a lo largo de la semana habéis catado y vais a catar vinos de este grupo de bodegas que son fantásticos. La verdad es que tenéis la suerte en la Carrasca de contar con la colaboración de muy buenas bodegas y eso es muy de valorar por parte de los compañeros de la Carrasca y por parte de todos los que estáis aquí. Bueno, pues vamos a ver. Este vino, fijaos, 60% de Petit Verdot y 40% de Syrah. ¿Qué características tienen estas uvas? La Petit Verdot es una variedad francesa, la Syrah también se planta mucho en Francia, aunque se considera procedente de otras zonas, se da mucho en Australia y en otros países, y aporta matices más especiados. Quiero decir que no esperéis encontrar la fruta madura de nuestra tempranillo. Vamos a encontrar otras cosas, ni mejores ni peores, distintas. ¿Vale? Y además nos dice que es un 2017 y que tiene una crianza sobre lías de 18 meses en barricas. ¿Por qué hacemos crianza sobre lías? Normalmente se empezó a hacer crianza sobre lías en vinos blancos para darles estructura en boca. ¿Qué es eso de las lías? Las lías son las levaduras muertas. Cuando se termina la fermentación, las levaduras se mueren y se empiezan a lisar. Es decir, que se rompen y se autodigieren a sí mismas. Sus propias enzimas empiezan a degradar sus estructuras y liberan compuestos al medio, al vino. Esos compuestos le dan aromas al vino, pero sobre todo le dan estructura, hacen que tenga más estructura en boca. La Petit Verdot es una variedad de uva que es bastante astringente, que puede no tener tanta estructura como la Cabernet o como la Tempranillo,
De manera que esta crianza sobre lías puede aportarle características positivas, sobre todo en boca, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo. Primero la nariz. Los que todavía tengan vino. Bueno, fijaros, la nariz, lo que os acabo de comentar, la nariz es mucho más vegetal que los anteriores. No es que no haya fruta, la hay, pero predomina, esta fruta es más de arándano, los arándanos, estos verdes que tratan de madurar, pero que siempre tienen esa nota como de acidez, ¿vale? Como vegetal. Hay notas de pimienta también, notas especiadas de pimienta, notas de regaliz negra que le aporta la syrah. Hay un fondo tostado que le ha dado la madera también muy agradable, casi se va hacia los toques. Hay algo incluso como de fruta escarchada. Cuando compráis el roscón de Reyes que tiene los trozos de cáscara de naranja, los trozos de distintas frutas escarchadas, esos matices de fruta escarchada van apareciendo también cuando el tiempo en botella va siendo largo, que es lo que le está pasando también a este vino, ¿vale? Me parece que la nariz es muy buena, no tiene nada que ver con las anteriores, pero es muy buena. Y ocurre, como en el caso del Virginia que acabamos de tomar, que aquí ya no está la madera como tal, sino los especiados que el vino va adquiriendo como consecuencia de integrar todo lo que le ha dado la madera. Me parece una nariz muy buena, muy limpia y con muchos matices que contar. A ver la boca. La boca está espectacular. Fijaos, decimos que es una boca muy golosa, porque el vino tiene una estructura en boca, es muy amable, o sea, se mastica, pero es muy amable, está muy redondito, está goloso, da sensación, no es un vino dulce, pero cuando lo hemos tragado nos deja una sensación casi de dulzor. ¿Por qué? Por el trabajo que se ha hecho con las lías. Entre las lías, entre esos compuestos de las levaduras muertas, hay polisacáridos. La mayoría de los que estáis aquí, supongo que habéis estudiado biología de primero, que a veces no nos gusta mucho, pero en la pared celular de las levaduras hay polisacáridos. Cuando esos polisacáridos se rompen, son polímeros de glucosa, de manosa, de otros azúcares, cuando se rompen, liberan sus constituyentes. Y por eso encontramos esa sensación dulzona en la boca, sin necesidad de que el vino tenga azúcares residuales, ¿vale? La retronasal podría ser un pelín más larga de lo que es, me gustaría que tuviese más aroma en boca. Me parece que predomina la sensación de cuerpo, de sedosidad. Aquí no hay taninos astringentes, el vino está totalmente sedoso, redondo. Decimos que está redondo en boca porque no hay nada que destaque, no hay ninguna sensación ácida, astringente, que destaque sobre las demás. Me parece que está muy bueno. Yo con estos dos, el anterior y este, comería hoy tranquilamente. Está muy rico. Espero que os deis cuenta, que apreciéis lo que es ese trabajo de Elías, que es lo que le está dando ese cuerpo en boca, ¿vale? Esa estructura en boca. Venga, ponemos el siguiente vino y comentamos. Continuamos con el vino. Continuamos con el vino número 6. Este vino tiene una cierta reducción, lo notáis en la nariz cuando lo acaba de servir, está un poco reducido, entonces merece la pena que le deis un buen meneíto a la copa
para que esta reducción se vaya. Sucede que la Tempranillo es una variedad de uva bastante reductiva. No todas las variedades de uva tienen la misma avidez por el oxígeno cuando el vino está terminado. Por ejemplo, la Garnacha es una variedad que tiende más a oxidarse. La Tempranillo no, la Tempranillo tiende a reducirse y puede llegar a constituir un problema cuando la tenemos mucho tiempo en un recipiente cerrado, como es la botella. También dependiendo de las dosis de sulfuroso que hayamos utilizado en la elaboración. De manera que si hemos tenido que recurrir a dosis de sulfuroso elevadas y luego la permanencia en botella ha sido larga, pues pueden aparecer estos olores de reducción. A ver, la última fila de aquí, y la penúltima. Venga. Entonces, está un poquito reducido, olía, porque yo ya lo he agitado, ya no huele a eso. A veces huele un poco como a agua estancada al principio, lo agitáis y eso debería de irse. Son olores de compuestos azufrados, ¿vale? Olores de compuestos azufrados, que se forman de manera natural en el vino cuando las circunstancias la ambiente es muy reducido. Bien, vamos con él. Vuelve a ser un tempranillo de la Ribera del año 2016. 24 meses de barrica. Y claro, pone 12 de botella. Botella ya lleva muchísimo más tiempo, lógicamente, ¿vale? Lleva como 5 años en botella. Por eso pueden aparecer estos olores de reducción. Por eso, este vino, por ejemplo, hubiera sido interesante, si lo consumimos en casa, ponerlo en una jarra o un decantador antes de consumir, ¿vale? Bien, fase visual. El vino está perfectamente limpio, lo inclinamos y tiene una capa para la edad que tiene, pues una capa alta, está bien cubierto, intensidad de color elevada, y si os fijáis, en el menisco, en el ribete superior, pues ya empieza a mostrar una cierta evolución. Diríamos que es rojo cereza y el rubí cada vez va siendo más notable en ese ribete, en ese menisco superior o en capa fina, se dice también, ¿vale? Como corresponde a su edad. La nariz al principio estaba un poquito reducida, ya hemos dicho, pero al agitarlo van saliendo más cosas. ¿A qué huele a mí? Huele a fruta, ¿no? La fruta muy madura, a frutas negras muy maduras. No es tan intenso aromáticamente como otros de los vinos que hemos catado, es un poquito más cortito que los anteriores, en general que los 5 anteriores, pero tiene esa fruta muy madura y esos matices especiados discretos, ¿vale? Algo de vainilla, algo de canela. Vamos a ver en la boca. Más ligerito, más ligero que los anteriores, y además el pobre ha tenido la mala suerte de ir detrás de Virginia, que tenía muchísima estructura en boca, y detrás de Altos de la Finca, que con ese trabajo de Elías también estaba muy redondo, y este no tiene la estructura ni el trabajo de Elías. Entonces, en boca resulta un poco más ligero, aún así es un vino, iba a decir fácil de beber, pero es que algunos ya no es fácil, otros sí. Es un vino perfectamente correcto y que bien, son
reserva de la Ribera del Duero, comparado con los anteriores, con menos estructura en boca, con menos potencia aromática, perfectamente correcto. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Venga, que ya solo nos quedan 3. Sobreviviremos. Bien. Este vino, cambiamos de añada, nos vamos al 2014, un año más de botella, no nos especifica cuánta barrica tiene, probablemente porque dice mínimo entre barrica y botella. Entendemos que tendrá probablemente 24 meses de barrica y el resto botella. Y como veis, la composición es típica de un Rioja, mayoritariamente tempranillo, un 95%, pero también lleva un 4 de Mazuelo y un 1 de Graciano, para tratar de redondearlo aromáticamente y aportarle un poquito más de acidez, de frescura, que la tempranillo a veces se queda un poquito coja de acidez, y con estas otras variedades tratamos de complementar. Fijaos la intensidad de color que tiene. Y nos vamos un año más con respecto al anterior. La intensidad de color, la capa, es elevada. Para ser un 2015, tiene una intensidad de color elevada, alta. Los granates ya desaparecen y estamos entre un rojo cereza con matices rubí. Perfectamente limpio y brillante. ¿Qué nos dice la nariz de este vino? Sigue habiendo un recuerdo de fruta muy madura, pero sobre todo predominan los matices especiados que le ha dado la madera. Si recordáis aquel primer Marqués de Riscal, era todo madera casi lo que olíamos, ha ido desapareciendo y ahora lo que vemos son las especias y el bosque bajo, que es lo que le queda de recuerdo al vino de esa manera que tuvo en su vida. Tiene una nariz muy fina, agitadlo también porque estos vinos llevan mucho tiempo en botella, no tiene la producción del anterior, ojo, pero le viene bien oxigenarse para expresar mejor los aromas. Tiene una nariz más fina, más punzante que la anterior, salen esos matices de bosque bajo, sale la fruta madura sin llegar a ser con gotas mermeladas o pasas como vimos en algún otro. Y sobre todo están esas especias, hay algo de vainilla, hay algo de crema pastelera también, del paso por la madera y de la malolactica. Me parece que tiene una nariz muy agradable, no tan potente como algunos de los que hemos catado antes, pero sí muy limpia, más limpia y más agradable que la que hemos visto en el anterior, que el anterior era un poquito más agresiva la nariz que tenía. Vamos a ver la boca. Fijaos aquí, la estructura en boca está muy mantenida. También algo más que en el anterior. Entra en boca, llena toda la boca, tiene una buena acidez, tiene una retronasal que recuerda más la fruta que la vía nasal directa, si os dais cuenta, y sale también esos toques de bollería, de pastelería, ese tostado suave. Tiene el punto de amargor que hemos visto en algunos vinos y que hace que sea más largo. ¿Os dais cuenta de que este en boca también es un poquito más largo que el anterior? Y nos deja esos recuerdos de mantequillas, de pastelería. Parece que está muy bueno. Lógicamente, no tiene la estructura de los primeros, pero me parece que es un vino que está muy redondito, está para consumir también ahora. Podría aguantar, porque todavía tiene ambiente de estructura,
pero ya está para consumir porque ya no encontramos la madera, la astringencia de la madera y el olor de la madera tal cual, ¿vale? Creo que está muy bueno. Servimos el siguiente. Sí que estamos ya en la recta final, nos quedando los 2 minutos. Y para poder disfrutarlo de una manera que queréis seguir la cata, yo os pediría un poco de silencio mientras habla Josefina y para acabar bien la cata, como ya hemos hecho todo el rato. Muchas gracias. Nuestro presi está muy bien, pero no solo nuestro presi. Todos los compañeros de la Carrasca se merecen un aplauso. No, pero vamos a terminar la carrera. Después volvemos a aplaudir. Bueno, a ver. Estos 2 últimos vinos yo creo que pueden ser muy interesantes porque, como veis, son de la misma bodega, 2 variedades de uva completamente distintas, Tempranillo y Garnacha. Me hubiera gustado que fueran los 2 del mismo año ya para poder compararlos mejor, pero bueno. Entonces, vamos a empezar por este, que es un Tempranillo del 2014. Nos dice que ha sido fermentado en barricas, con la tina abierta, además. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos una fermentación en madera y después hacemos crianza en madera, el vino va a coger todavía mucho mejor y más las características de la madera. Además, la fermentación nos dicen que es espontánea, natural, con la tapa abierta. Eso puede tener ventajas y puede tener inconvenientes. Entiendo que si lo han embotellado y nos lo han mandado es porque confían en su vino y tiene que estar estupendo. Así que vamos a comprobar que sea así. Lo primero, 2014. Pensad ya en la edad, en todos los añitos que lleva el vino en botella. 15 y 16 en barrica y el resto en botella, que ya son unos cuantos años. Fijaos en la intensidad de color. Es un vino con una intensidad de color muy alta para tener los años que tiene, ¿vale? Muy cubierto. Está en los rojos rubíes, un rojo rubí, aquí ya no hay granates para nada. El ribete también está en la línea de los rubíes, perfectamente limpio y presentado. Aunque nos dice que no ha sufrido filtración, con lo cual podría dejar algún sedimento en botella, ¿vale? Pero no es un problema. Y está muy brillante, muy limpio, estupendo. ¿Qué nos dice la nariz? La nariz es muy frutal, pero también marca mucho la maloláctica. Marca mucho los matices más que de yogures, quizá como de tarta de queso, de bollería también, de crema, o sea, los bollos de crema, esa crema pastelera, esos bollos que tienen crema pastelera y además les ponen unas frutas negras, unos arándanos, podría recordarnos a eso, ¿no? También tiene algo, no voy a decir de caramelo quemado, pero en esa bollería se engloba, cuando coméis un croissant, pues ese azúcar quemado que está en la superficie, sin ser el caramelo quemado del fondo de la planera, pero hay algo de caramelo, algo de bollería. Me parece que la nariz está muy interesante. No es excesivamente potente, no es muy potente, pero es agradable, tiene distintos matices, está bastante fina, está bastante limpia. Me gusta la nariz que tiene. Quizá si lo dejásemos más tiempo aireándose, se expresaría mejor. Vamos a ver la boca. La boca está muy bien, francamente bien.
cuando hacemos esa crianza, perdón, cuando hacemos esa fermentación en barrica y posterior permanencia del vino en barrica, también hay una cierta lisis de levaduras, lo que hablábamos antes, que contribuyen a darle estructura al vino. Por eso veis que este vino, igual que el que habíamos catado antes, tiene una estructura en boca diferente a la de los demás. Tienen como más cuerpo, ¿vale? Eso se lo da ese contacto con las lías. Aunque es un pelín más corto que aquel anterior. Veis que entra muy bien en la boca, muy potente, aromáticamente en boca es muy potente, tiene una retronasal muy buena, muy frutal, también con algo balsámico, también salen esas notas de bollería, de crema, de pastelería. La boca me gusta mucho, aunque quizá el cuerpo se cae un pelín antes que la retronasal, pero está muy bueno. Tenemos que pensar en la edad que tiene, me parece que un vino que está francamente bueno. A los del fondo les parece fantástico porque ya se lo terminaron hace un rato. Entonces, este creo que merece mucho la pena también, igual que algunos de los que hemos tomado antes. Os lo tomáis si queréis y vamos a ir viendo el siguiente vino. Venga, chicos, que llegamos al último vino. A ver. El último vino es de la misma bodega que el anterior, pero como os comentaba antes, esto es una garnacha. Tiene más también, pero es una garnacha. Os había contado que la garnacha es una variedad más oxidativa y en la nariz se aprecia perfectamente. Lo primero, vemos el color. Aquí es un vino muy cubierto, tiene mucha intensidad de color, pero fijaros, el ribete superior, cuando inclináis la copa, es mucho más rojito y casi se nos empieza a ir a los tejas, porque la garnacha se oxida más fácilmente que la tempranillo. Eso no es ni mejor ni peor. Hay garnachas extraordinarias y tempranillos extraordinarios también, ¿vale? Simplemente se oxida más. Bueno, pues a la hora de trabajar con ella en campo y en bodega tenemos que conocer estas características. Si la lleváis a la nariz es totalmente diferente a lo que hemos catado hasta ahora. En nariz no es correcto hablar de aromas dulces, pero nos da sensaciones como dulzonas. A mí me ha recordado a las cerezas, al aguardiente de cerezas, al pacharán, matices anisados, matices de ciruela roja muy madura. A mí me ha recordado mucho al pacharán. Cuando la estaba mirando y oliéndola, me ha venido la cereza muy madura, las cerezas en aguardiente, los olores del pacharán, quitándole todo el grado alcohólico del pacharán, obviamente. Y aromas de fruta sobremadura, que son los que da la garnacha cuando está muy madura, ¿vale? Aquí no hay madera para nada, porque está súper integrada la madera en el vino, igual que en los últimos vinos que hemos catado. La nariz no es excesivamente potente, pero está muy bien de intensidad en la línea de la anterior. Está bastante limpia, a lo mejor tenéis que agitarla un poco, porque al principio le cuesta expresarse, es un vino que lleva muchos años en botella. ¿Qué vamos a ver en la boca? La garnacha es muy curioso porque al mismo tiempo que presenta esas cerezas, esa fruta madura, la garnacha suele contener
una cierta nota vegetal, depende también del punto de maduración, que le aporta una sensación de frescor en la boca, un cierto carácter herbáceo que le puede aportar sensación de frescor en la boca. Y yo creo que en esta lo vemos. El anterior era un vino como más maduro en boca, y este es un vino que todavía tiene nervio, que tiene una acidez importante, que en la boca está diciendo, pues tengo los años que tengo, pero me puede ser que este año o el año que viene. Me parece que está muy buena. Hay garnachas extraordinarias, no solo en esta zona, estamos probando Rioja, pero en España se elaboran garnachas en muchas zonas. También en Madrid. Las garnachas madrileñas hay cosas muy buenas. O en Cebreros, que tenéis por aquí cerquita, o por supuesto en Aragón hay algunas garnachas espectaculares. Entonces, sobre estos vinos, poco más os cuento, os animo a que sigáis catando y probando muchos vinos en la Carrasca y fuera de la Carrasca, siempre probando vinos, siempre bebiendo con moderación, que es lo más importante, y siempre entendiendo que el vino es una parte muy importante de nuestra cultura, que espero veros alguno de vosotros trabajando en alguna bodega o que coincidamos en alguna casa. Dar las gracias a vosotros. Pues, en primer lugar, Juan creo que ha llegado de la carta, yo creo que han sido grandes vinos, y por eso me gustaría agradecer especialmente a las bodegas que han decidido colaborar con nosotros y enviarnos pues, estas referencias, estos vinos, y al final es, pues, le debemos todas ellas, ¿no? A todas las bodegas, la confianza que depositan en nosotros y en que le vamos a dar a los vinos para ser el adecuado para este caso. Entonces, agradecer también a José Reina por venir hoy aquí y darnos la carta de una manera tan compleja, darla de una manera tan buena, ¿no? Y con tantos trámites. Agradecer, por supuesto, también a la escuela, a la CIAP y a la universidad por dejarnos realizar estos eventos y, por supuesto, al equipo de la Carrasca que hace posible la cuando ya por concluir la carta de hoy, quedan 2 días de la semana de vino. Mañana será la carta de vinos generosos y el sábado de vinos espumosos. Así que espero que hayan disfrutado y espero poder veros. Salud.